La posición del Frente Amplio, de la mesa departamental del Frente Amplio, frente a un tema que durante estos últimos tiempos ha estado en el tapete, no solo en la prensa, sino también a nivel político en la Junta Departamental, vinculado con una propuesta de fideicomiso que quiere llevar adelante el Ejecutivo Departamental. Esto se inició en un proceso, digamos, de intercambio, o estamos en medio de un proceso de intercambio, mejor dicho, donde en una primera instancia, ya por el mes de agosto, el intendente Alejo Umpierres entrega una propuesta al Frente Amplio de fideicomiso, que, como ustedes saben, esa propuesta plantea un monto de 40 millones de dólares a 15 años, afectando los recursos que se generan a través del subsidio. A partir de allí se inicia un proceso de conversación, de intercambio, y en la última reunión, hoy tuvimos una reunión con el intendente y su equipo, venimos de allí. En la anterior reunión, hace cuestión de aproximadamente un mes, se nos planteó cuál era la propuesta que el Frente Amplio va a realizar con respecto al fideicomiso, porque en esa reunión le transmitimos la posición a partir de las conclusiones a las que arribamos luego de leer y de estudiar la propuesta del Ejecutivo Departamental, en el entendido, de acuerdo a nuestras valoraciones, al asesoramiento que pudimos obtener, un asesoramiento calificado a los análisis de la rendición de cuentas, no compartíamos la propuesta, o no compartimos la propuesta que hace el Ejecutivo Departamental en esos términos. No obstante ello, nosotros consideramos que es válida la herramienta del fideicomiso a la hora de pensar en la ejecución de obras y en la realización de obras que la comunidad, en este caso de Rocha, precisa y a las cuales aspira. Entonces, el Frente Amplio está dispuesto a trabajar en una propuesta de fideicomiso. De hecho, ahora vamos a compartir algunas conclusiones a las que llegamos y algunos términos de la propuesta que acabamos de entregarle, una propuesta alternativa de fideicomiso que acabamos de entregarle al intendente Alejo Umpierres. Comentar además que para este fin se conformó un equipo que es el que nos acompaña en este momento, José Luis Olivera, arquitecto, Milton Ibarra, contador, no está con nosotros en este momento Juan Copertuso, ingeniero. Los tres tuvieron una participación destacada durante los gobiernos frente amplistas, por tanto saben mucho de todo esto que está vinculado con el fideicomiso. Y además ese grupo de trabajo participan el compañero Pablo La Rosa, edil departamental, y Alejandro Baselli, que creo que por motivos de trabajo no pudo estar ahora en la conferencia de prensa, pero estuvo con nosotros en la reunión. Y la mesa departamental, presidencia y vicepresidencia. Ese equipo fue el que estuvo de alguna manera trabajando en esta propuesta que queremos ahora compartir a través de ustedes con la opinión pública, para que quede muy clara cuál es la posición que tiene el Frente Amplio ante esta propuesta e invitación que nos hace el Ejecutivo Departamental. Propuesta alternativa del Frente Amplio, fideicomiso Rocha Avanza. Este trabajo estuvo a cargo de un equipo conformado por los compañeros Milton Ibarra, contador, José Luis Olivera, arquitecto, Juan José Pertuso, ingeniero. Los tres tuvieron, como ya dijimos, destacada participación durante los gobiernos frente amplistas. Junto a ellos participaron también los ediles Alejandro Baselli, Felipe González, abogado que nos acompaña acá en la mesa, y Pablo La Rosa, así como la presidencia y vicepresidencias de la mesa departamental del FAR. En el mes de agosto recibimos la propuesta del Ejecutivo Departamental para un fideicomiso de obra de 40 millones de dólares a financiar en 15 años, afectando para ello un 40% del subsidio.
Como el plazo contenido en la misma requiere una votación especial de 2/3 de los integrantes de la Junta Departamental, por tanto implica nuestro acompañamiento, la Dirección Departamental del Frente Amplio se aboca a la consideración de la misma. Para ello conforma un equipo de trabajo anteriormente citado, con el propósito de estudiar la sustentabilidad de la propuesta desde el punto de vista técnico, jurídico y económico. Luego de analizarlo detenidamente y sobre la base de información recabada a lo largo de estos meses, que surge fundamentalmente de las rendiciones de cuentas, además de contar con un asesoramiento jurídico calificado, considerando la situación económico-financiera de la Intendencia y la proyección que arroja dichos números, llegamos a la conclusión de que no compartimos esta propuesta de fideicomiso en los términos y condiciones establecidos en la propuesta que recibimos del intendente Alejandro Umpierre. No obstante ello, y porque consideramos que los fideicomisos son un instrumento válido para concretar obras que la comunidad reclama y el departamento precisa, es que comenzamos a elaborar una propuesta alternativa que permita materializar aspiraciones sobre infraestructura vial y obra edilicia, atendiendo también los requerimientos de maquinaria que todos los municipios, sin excepción, nos han hecho llegar. Para el Frente Amplio es indispensable asegurar que las condiciones y términos establecidos en el contrato de fideicomiso cuiden los recursos de los contribuyentes para no comprometer aún más la situación, a nuestro juicio, frágil desde el punto de vista financiero y económico del gobierno departamental. Nuestra propuesta brinda las mayores garantías y transparencias en este sentido. Nos interesa destacar, además, que el Frente Amplio incorpora en su propuesta, cuestión que no está contemplada en el proyecto del Ejecutivo Departamental, cláusulas que garanticen la incorporación de mano de obra local. Busca establecer además mecanismos de contralor eficientes y más rigurosos, con medidas de abatimiento del déficit dentro del periodo que reviertan el comportamiento creciente del mismo en el último quinquenio, según los números que arrojan las últimas rendiciones de cuentas. Reduce el monto propuesto inicialmente por el intendente Umpierre y el plazo del fideicomiso, sin afectar significativamente la propuesta de obras inicial, que tiene un mayor impacto social. Incorpora maquinaria, requerimiento de todos los municipios, sin excepción, y a todas luces necesario por el deterioro del parque de máquinas o ausencia de la misma, lo que conspira con el cumplimiento adecuado de la tarea municipal. El marco jurídico propuesto por el Frente Amplio en el fideicomiso Rocha Avanza, entregado al Ejecutivo Departamental, comprende además un sistema de contralor más efectivo, evitando así reiterar experiencias como la del anterior fideicomiso, donde los montos se duplicaron, algunas obras quedaron inconclusas, no se realizaron y otras requieren arreglo inmediato y a muy poco tiempo de haberse terminado. El FA propone además un control externo y sugiere que sea la propia CND fiduciaria la que cumpla con el cometido. Y aquí vamos a la propuesta, por lo menos en términos generales, ¿no? Los términos generales de la propuesta. Nuestra propuesta plantea, en términos generales, reducir el plazo de 15 a 10 años y el monto de 46 millones de dólares a 30 millones de dólares. Y aquí una aclaración. Está previsto dentro del borrador de contrato que se le entregó al intendente que pueda haber, después de los debidos controles, un porcentaje de ampliación por imponderables que puedan surgir en el proceso de desarrollo de las obras, ¿tá?, de hasta un 20%. Lo que estaríamos hablando de que estaríamos llegando a 36 millones de dólares en este fideicomiso. Esto nos importa recalcarlo porque estamos a una corta distancia de la propuesta inicial del fideicomiso propuesto por el intendente Alejandro Umpierre. Estamos hablando de 30 millones de dólares con la eventualidad de que pueda llegar a 36 después, como dije, de los debidos controles y de evaluar el proceso de desarrollo de las obras incluidas en el fideicomiso. Esto permitiría reducir de 40 a 25% el porcentaje del SUSIBE afectado al financiamiento del fideicomiso. De esta forma se liberan recursos para fines presupuestales y eventualmente abatimiento del déficit.
El formato de fideicomiso propuesto por el Frente Amplio comprende 2 etapas. La primera con una inversión de 20 millones de dólares a invertir en parte de las obras, sobre todo edilicias y de mayor impacto en la comunidad, junto a la incorporación de maquinaria. Durante la misma se contará con el acompañamiento de los organismos de Contralor para cumplimiento de metas y avance de obras, la CND por un lado y la Junta Departamental a través del análisis de las sucesivas rendiciones de cuentas. En junio del 2028 culminaría esta primera etapa. Durante este lapso de tiempo se deberán constatar avances significativos en materia de proyectos ejecutivos llamados a licitación y comienzo de las obras. De verificarse esto, y con los datos que arroje la rendición de cuentas 2027, de cuyo diagnóstico se desprenda una merma significativa del déficit acumulado, el Frente Amplio está dispuesto a considerar una segunda etapa que trascienda el periodo de gobierno. Por último, consideramos que aquí culmina una primera etapa, esto es la presentación de una propuesta de fideicomiso alternativa a la del Ejecutivo Departamental. Finalmente, tenemos la firme convicción de que por este camino podemos avanzar en dar cumplimiento a muchas de las aspiraciones de nuestros vecinos y vecinas y hacerlo con las mayores garantías. Esto, de alguna manera, decimos nosotros, culmina en el día de hoy esa primera etapa en este proceso de intercambio que hemos tenido con el Ejecutivo Departamental. Al entregarle la propuesta, es un borrador de contrato con la incorporación de 2 anexos. Esto quedó en manos ahora del Ejecutivo Departamental para que sea analizada. Ellos nos entregaron también, bueno decirlo, un documento de contaduría donde hacen algunas valoraciones que dan sustento a su propuesta de fideicomiso, cuestión que el equipo que ha conformado el Frente Amplio lo analizará y lo evaluará. Y se va a realizar una reunión, posiblemente el viernes próximo, no sabemos, eso está para ajustar, donde tengamos una respuesta del intendente y su equipo sobre la propuesta que le hicimos llegar en el día de hoy. Una pregunta. Al cabo de esta reunión, ¿cómo queda diagramado el funcionamiento del Ejecutivo y de la bancada del Frente Amplio y de la mesa departamental del Frente Amplio en tema relativo al presupuesto de la Intendencia de Rocha? Aquí van 2 caminos paralelos. Va primero la resolución de fideicomiso y después primero el fideicomiso y después el presupuesto, o el Frente Amplio espera considerar el presupuesto una vez que esté sí aprobado esto. En realidad la posición o la decisión del Ejecutivo Departamental es de resolver en primer lugar el fideicomiso antes de la presentación del presupuesto. En esos términos está planteada la conversación y el intercambio que hemos tenido con el intendente. Pero su intención es resolver primero el fideicomiso y pasar después en otra etapa y más adelante a la elaboración del presupuesto y la presentación del presupuesto. Para preguntar a alguno de los participantes de la reunión del día de hoy, de Contador Ibarra, en este tema del fideicomiso, ¿cuánto pesa este tema del fideicomiso? ¿Cuánto pesa para el Frente Amplio, la consideración que ha habido hoy, el asunto presupuesto precisamente, ¿verdad? ¿Qué enfoque se hace? Porque el fideicomiso significa mayor endeudamiento. ¿El presupuesto cómo queda con relación a esto? Bueno, nosotros el tema presupuestal no lo hemos tocado. Estamos trabajando en el tema del fideicomiso. En este caso, la Intendencia entiende que es prioritario tener definidas las obras que irían en el fideicomiso para ellos incorporar toda la planificación que va a incorporar en el presupuesto quinquenal. Nosotros pensamos que podrían darse los dos trabajos simultáneamente. Hay algunos de los lugares de trabajo, sobre todo del Departamento de Obras, que quedan despegados de lo que puede hacer el fideicomiso,
que se va a hacer probablemente mucha con obras contratadas, con empresas contratadas, y podrían estar trabajando también en el presupuesto. Eso lo tendrán que saber los ediles si hay alguna novedad en cuanto al trabajo de la Comisión de Hacienda de la Junta, con fechas para trabajar en el tema presupuestal. Preguntamos entonces a una edil departamental que participó de la reunión. Sí, González. Bueno. Buenas. Antes que nada, indudablemente, la Constitución de la República le da un plazo a las intendencias y a los intendentes de 6 meses a partir de que asumen el gobierno para presentar su presupuesto quinquenal. Asimismo, también los diferentes municipios, que en este caso en el departamento de Rocha son 4, deben en forma anticipada presentar y elaborar su anteproyecto de presupuesto para presentárselo al intendente para que sea presentado en la Junta, lo cual requiere toda una ingeniería y todo un trabajo a realizar, que indudablemente se tiene que estar haciendo en forma paralela a la definición del fideicomiso. No se puede esperar a que se termine de definir el fideicomiso para empezar a armar el presupuesto. Indudablemente que la Intendencia lo tiene que estar armando, pero esto también es una buena oportunidad para dejar en claro que los fideicomisos son una herramienta válida para financiar obras de una buena manera, pero además las intendencias también tienen su propio presupuesto para poder llevar a cabo y ejecutar sus propias las obras con su propio presupuesto, y además con los fondos del gobierno nacional que brinda a través de la OPP, de los fondos FDI y además de los fondos de incentivo a la gestión municipal, se inyectan diferentes fondos que también sirven para llevar a cabo diferentes obras. El fideicomiso es uno más. No hay nada que impida al intendente plantear y llevar a cabo este fideicomiso antes de presentar el presupuesto, pero indudablemente son cosas que van de la mano. Y una cosa importante para aclarar ahora, que si nosotros nos extrapolamos 5 años para atrás, hace 5 años recién habrían terminado las elecciones departamentales, porque a causa de la pandemia las elecciones se postergaron, y recién en noviembre estaría asumiendo el intendente. Hoy estamos a principios de octubre y ya se ha avanzado un montón en reuniones de la Junta, en reuniones con el intendente, en una manera de trabajo muy fundamentada y muy aplicada y con mucho esfuerzo, y eso son cosas que tenemos que destacar. El fideicomiso que se está hablando, el presupuesto que es obligatorio presentar y también la inyección de fondos del gobierno nacional. Y todo eso está arriba de la mesa y va a componer el futuro de Rocha de los próximos 5 años. Berto, ¿puedo hacer una pregunta? Sí.